En una mañana con el cielo despejado, nos encontramos en una ciudad, concretamente dentro de una posada donde muchas personas se reunían y se respiraba un aire tenso lleno de nerviosismo. Podemos observar a un joven guerrero gritando angustiado por haber sido rechazado. Enfrente de él podemos apreciar a un joven con rasgos delicados pero que a su vez exudaba un aura imponente, tranquila pero tajantemente se mantenía en su posición pues estaba rechazando la solicitud del joven guerrero, argumentando que no estaban interesados en contratar a un compañero tan débil, aunque si estaba interesado podía permitirle cargar equipaje. Él no era otro que el héroe Alexis. Las personas reunidas o bien estaban intentando buscar un lugar en el famoso equipo del héroe para enfrentarse al rey demonio y ganar riqueza y fama, o también sobre todo mujeres estaban interesadas en ver la apariencia del héroe. Lo que ni el héroe ni las personas reunidas esperaban es que entre la multitud se encontraba una figura encapuchada que después de encontrar la ubicación del héroe y su equipo, fijó su mirada en ellos como si un depredador hubiera encontrado a su presa. El héroe con sentidos agudos detectó de inmediato la mirada, aunque no contenía hostilidad, fue lo suficientemente intensa como para levantar las alertas de Alexis. Sin embargo, cuando se giró rápidamente en dirección de la figura encapuchada, ya no estaba nadie en el lugar. En el siguiente instante, mientras el héroe seguía observando el lugar donde sintió algo extraño, en la silla que tenía delante justo donde momentos antes estaba aquel joven guerrero rechazado, apareció la misma figura encapuchada. La velocidad de movimiento fue abrumadora, pero el hecho de haberlo logrado sin producir ni un solo sonido era muestra de lo formidable que era esta figura misteriosa. Rápidamente la figura habló, presentándose al héroe como el portaequipajes más fuerte y a la vez el más fuerte espadachín. Con esa breve introducción de su currículum le preguntó directamente al héroe si estaba interesado en tener a alguien como él en su equipo. Ante este giro de los acontecimientos, el héroe, antes tranquilo como el agua, se tuvo que poner serio, pues sabía que esta persona delante de él era totalmente diferente de los prospectos que hasta el momento habían entrevistado. Con una mirada más centrada y seria, el héroe le pregunta quién es, a lo que la figura encapuchada sonríe presentándose como Ed, un aventurero que simplemente deambula de un lado a otro. La figura encapuchada, o mejor dicho nuestro protagonista, sonríe con satisfacción, no pudiendo evitar recordar la primera vez cuando fue a ese mundo y conoció al equipo del héroe. En aquella ocasión se encontraron cuando él deambulaba por la ciudad, y en ese instante el prota se aferró a los pies del héroe mientras suplicaba para que le permitieran ser un miembro del equipo. En aquella ocasión el héroe no tuvo piedad y fue rechazado tajantemente, pero el prota seguía insistiendo con desesperación. Al final prometió trabajar gratis y terminaron llevándolo de portaequipajes. Sin embargo, esta vez las cosas no resultarían iguales. Había un mundo de diferencia entre el actual y la versión de él en aquel entonces, además de que si entraba como un portaequipajes no podrá tener ninguna decisión sobre el camino y su opinión no sería escuchada con seriedad. El héroe, algo escéptico por la extraña combinación de habilidades dichas por el prota, le cuestiona el cómo hará para luchar si está cuidando del equipaje. Pero no pudo acabar de decir esto cuando el prota, con una sonrisa confiada, coloca un plato con alimento en su mano izquierda, mientras le propone que cargando lo que entre comillas es el equipaje aún así es capaz de derrotarlo. Esto tocó una fibra sensible en el orgullo del héroe, pues estaba siendo provocado demasiado por el prota, pero a pesar de todo esto el prota estaba tan sereno como si estuvieran hablando del clima. La razón de la propuesta tan descarada del prota fue porque sabía perfectamente que si quería tener éxito en su propósito el primer paso era hacer que Alexis reconociera su fuerza. El héroe, con los nervios al punto, desató un poderoso golpe que partió la mesa y agrietó todo el suelo debajo de sus pies, mientras que asentía indicando que si el prota lograra hacer tal cosa podría considerar su oferta de unirse al equipo. El prota, tratando de demostrar aún su capacidad, le concede el primer golpe al héroe, el cual no desaprovechó ningún segundo, pues en el instante siguiente ya había lanzado un golpe preciso y letal, con el tenedor con el que estaba comiendo al rostro del prota, el cual bloqueó con facilidad. A pesar de la intensidad de los movimientos, el prota no se tambaleó ni se movió de su lugar. Sobra decir que el plato con comida que tenía en la mano seguía estando firmemente colocado en su mano. Sabía que el héroe aceptaría tal propuesta, pues no importa quién o qué tipo de desafío se presente, el deber número uno de todo héroe es enfrentarse de frente a tal desafío y superarlo. El héroe Alexis es un individuo fuerte que no retrocede, por eso la gente ha depositado su confianza en él y esperan el día en el que sea capaz de derrotar al rey demonio.
Y si alguien quiere unirse al equipo con tal misión, requiere demostrar una fuerza extrema para enfrentar tal desafío. La pequeña prueba de habilidad continuó con los dos moviéndose a velocidades difíciles de seguir para las personas que los rodeaban, terminando saltando y colocándose en el techo de las casas alrededor. El héroe se detiene un momento al notar que su tenedor se ha desgastado lo suficiente como para ser inservible. Alexis observa al prota, el cual tiene una sonrisa algo divertida en su rostro, incitando al héroe a subir la intensidad del combate. El héroe, siempre imperturbable, es testigo de la destreza del prota, por lo que lo considera a alguien con unas cuantas habilidades, así que un poco más serio decide desenfundar su espada sagrada, incrementando a su vez sus movimientos. La velocidad, fuerza y reflejos dan un salto cualitativo con respecto al anterior encuentro. A pesar de esto, el prota fue capaz plenamente de seguir el ritmo bloqueando la espada del héroe. Esto de por sí es completamente sorprendente, pues no cualquiera pudiera hacer tal hazaña, pero el héroe digno de su título no reflejó sorpresa alguna en su mirada, y solo se concentró en su oponente, realizando una serie de ataques tan precisos como letales hacia el prota. De hecho, si hubiera sido cualquier otro, podría considerarse que el combate dejó de ser una pequeña muestra de habilidad y se convirtió en un duelo a muerte, pero el héroe de una manera experta se acopla cada vez más al prota hasta que es capaz de empujarlo fuera del techo donde estaban parados. El prota, aunque calmado, su espada, que es común y corriente, no pudo soportar más la presión de los ataques del héroe, comenzó a agrietarse por la mitad, mientras que, por reflejo, esquiva con una voltereta en el aire. Pero en ese momento se da cuenta de su error, pues la comida que tenía el plato que estaba cargando se cayó al momento de girar. El héroe, un poco más decidido, ejecuta una de sus habilidades con la espada, liberando un corte de energía que se precipita a toda velocidad hacia la ubicación del prota. Decidido a ganarse un lugar en el equipo del héroe como alguien importante, tendrá que superar el ataque entrante con una espada desgastada después de 100 años de entrenamiento. Como la calidad de la espada no soportaría encontrarse con el ataque de frente, decide interceptarlo con pura técnica, coincidiendo con la dirección de la trayectoria del corte. De esta manera, tras unas cuantas volteretas, pudo desviar sin problemas el corte de la espada del héroe, mientras caía sin un solo rasguño, pero lamentablemente su espada no corrió con el mismo destino. Y mientras estaba contemplando su espada completamente rota por la mitad, es sorprendido por los gritos emocionados de todas las personas que presenciaron lo sucedido. Dejando toda la atención de lado, le recrimina al héroe por usar tal habilidad, pues si fuera alguien más hubiera sido muy peligroso. Pero al parecer el héroe ya había considerado todos los riesgos implicados en el momento en el que decidió usar esa técnica, pues ya le había hecho una señal a Gonzo, un miembro de su equipo, el artista marcial más fuerte del mundo, para que interviniera en el caso de que las cosas se pusieran complicadas. El mismo Gonzo, un hombre alto, musculoso y calvo con un aura de poder rodeándolo, da un paso al frente felicitando al prota por su destreza y admite que no cualquiera pudiera detener un ataque así del héroe. Incluso confesó que si hubiera sido él el que hubiera recibido el ataque, puede que no lo haya podido repeler. El prota se sorprende un poco al volver a ver a Gonzo y cometió un pequeño desliz de lengua al llamarlo por su nombre. Gonzo se preguntó si acaso ya se conocían mientras se sostenía la cabeza contemplativamente. Por supuesto, el prota rápidamente le dice que lo reconoce precisamente por su reputación como artista marcial, admirando la fuerza y las hazañas de las que ha sido autor. Con la duda resuelta, comenzaron a reír y bromear como si fueran viejos camaradas. Hasta que, saliendo de la posada con una voz un poco desganada, sale una elfa preguntando a qué se debe tanto alboroto, pues se supone que tenían planeado irse rápido, pero el héroe se detiene haciendo cosas extrañas. El prota se quedó momentáneamente paralizado al escuchar esa voz, y aunque se supone que es la primera vez que se encuentran, los recuerdos de las experiencias permanecen alojados en su alma, por lo que una sensación de nostalgia lo comienza a invadir. La elfa se gira hacia Ed mientras pregunta por su condición, pues por lo que pudo escuchar teme que se haya lastimado en algún lado. Aprovechó para presentarse con una sonrisa diciendo que se llama Lunaritia, una elfa que maneja los espíritus élficos. El prota trató de presentarse dando nombre y especialización, pero la nostalgia y el sentimiento eran tan intensos que no pudo evitar que su cuerpo reaccionara, llenando sus ojos de lágrimas que rodaron por su rostro. Ante esta vista, Tía se asusta, pues cree haber dicho o hecho algo para hacer llorar al prota, pero el prota simplemente niega con la cabeza, por lo que Tía se gira en dirección de Alexis y lo culpa por hacer llorar al prota al ser tan rudo.
El héroe niega rápidamente esa acusación a su manera. El prota, recomponiéndose del choque emocional, dice que todo es por el hecho de estar enfrente del famoso grupo del héroe, y simplemente su emoción le ganó. Tía acepta a regañadientes esa explicación, no queriendo seguir insistiendo en tal asunto, pero cortando la conversación de una manera frívola. El héroe le dice a Ed que debido a que no pudo proteger el equipaje no pudo entrar al equipo. El prota se da cuenta que la carne del plato está tirado en el piso, recordando aquel error de cálculo de su parte estando impactado por tal resultado, pero para su suerte Tía acude en su defensa y le pregunta extrañada al héroe por qué no aceptarían a alguien como el prota en el equipo. Después de todo están igualados en términos de manejo de espada. El héroe se siente un poco raro al ser comparado por su compañera, pero aún sigue insistiendo en no aceptarlo, pero Tía genera presión con las personas que estaban de testigos, para hacer que el héroe cambie de opinión. Ya que incluso tuvo que usar una de sus habilidades sagradas para enfrentarse al prota, algo con lo cual un recluta común y corriente no hubiera tenido ninguna posibilidad. Las personas de alrededor al escuchar este hecho asienten y apoyan a Tía para que el prota se una al equipo. El héroe, con una pequeña marca de molestia en su cabeza, dice que, aunque ese sea el caso, en realidad no están buscando poder de ataque, simplemente ocupan un portaequipajes. Tía, un poco insatisfecha, pregunta por la opinión de Gonzo, y aunque a Gonzo realmente no le importa que el prota se una al equipo, por otro lado, también comprende las dificultades de ser un portaequipajes y a la vez un espadachín, teme que la carga de trabajo termine por sobrepasar al prota. El prota rápidamente se lamenta en voz alta, pues esperaba aprender acerca de la gloria de los músculos de Gonzo por sí mismo. Después de estas palabras, Gonzo inmediatamente respaldó que se uniera al equipo. El héroe, frustrado por lo fácil que fue convencer a Gonzo, y quedándose sin opciones, acepta que el prota ciertamente tiene cualidades, y después de él, probablemente el prota sería la persona más fuerte del lugar. Así que terminó diciendo que si es capaz de realizar su trabajo como portaequipajes y espadachín no se opondrá a que se una. Pero aún así habrá una prueba adicional antes de hacer todo oficial, y arrojándole una moneda le dice que tendrá que comprar todos los bienes que crea necesarios antes de partir y traerlos. Después de todo, ya que afirmó ser el mejor portaequipajes del mundo, no debería de haber ningún problema al respecto. El prota, con una sonrisa alegre como si ya hubiera logrado su objetivo, asiente diciendo que lo deje todo en sus manos. Ed notó que la cantidad que Alexis le había otorgado para realizar las compras se trataba de una moneda de oro, y no pudo evitar pensar en cómo esta situación se diferenciaba de la primera vez que llegó a este mundo. Pues la primera vez el héroe no le dio más de 10 monedas de plata, pero ahora con una moneda de oro puede comprar muchas cosas. De esta manera se dirige a una parte de la ciudad un tanto alejada del centro, un lugar que se encontraba entre callejones, formando un laberinto para aquellos que no supieran dónde se encontraban. También otra diferencia comparada con la primera vez fue que por alguna extraña situación que no se logra explicar, Tía lo estaba acompañando. Esto despertó la genuina curiosidad del prota acerca del por qué esta conducta de Tía, pues se acababan de conocer hace apenas unos minutos, pero lo trata como a una persona cercana. Recuerda claramente que la actitud de Tía es tímida ante las nuevas personas, por lo que es realmente toda una anomalía el nivel de cercanía con el que lo trata, y mientras Ed se preguntaba al respecto, en la posada esperando los resultados de esta prueba se encontraban el héroe y Gonzo reparando los daños colaterales de la pequeña batalla anterior. Gonzo estaba un poco preocupado, pues no sabe si fue una buena idea dejar que Tía acompañara a Ed. Después de todo lo acaban de conocer. Alexis, mientras se concentraba en sus trabajos de reparación, niega las preocupaciones de Gonzo, diciendo que no cree que el prota intente nada malo en contra de Tía. Además, fue la decisión de Tía el acompañar al prota, por lo que no hay nada que se pueda hacer. Después de todo, Tía es una elfa libre que nunca escucha al héroe. Así que un poco de resignación ante el asunto, el héroe sigue esperando, pues tiene curiosidad por ver qué es lo que comprará el prota con el presupuesto que se le dio. Por su parte, con el prota, Tía pensaba profundamente acerca de la pregunta del prota, acerca del por qué se siente tan cómoda cerca de él. Es algo que ni siquiera ella sabe, pero le explica que los elfos tienden a vivir mucho. Ella misma ya ha vivido más de 100 años, por lo que aprende muchas cosas, pero también olvida otras cosas a lo largo del tiempo. Es algo natural. Pero aún así hay ciertas cosas que los elfos no quieren olvidar sin importar qué, por lo que esos recuerdos se graban profundamente en lo más profundo del alma.
De esta manera incluso si tuvieran que morir y reencarnar aún así conservarían esas nociones de su ser. Es por eso que algunas veces al llegar a un lugar que se supone ser la primera vez en estar, puede sentir que ya conocía el lugar. Esto también aplica a las personas, y aunque no tiene nada claro, siente que tal vez en una vida pasada ya había conocido al prota y siente que fueron buenos amigos, por lo que es natural sentirse muy cercana a él. El prota se queda contemplando las palabras de Tía por un momento y asiente con una sonrisa, mientras continúan con su día de compras. De esta manera pasa el tiempo y después de acabar con todas las compras necesarias llegan de nuevo a la posada. Aunque por un momento creyeron que tal vez se habían equivocado de lugar, pues el lugar estaba completamente irreconocible y fuera de lugar con su entorno, pues el techo que anteriormente se había destruido con el ataque del héroe fue restaurado de una manera bastante elegante y vistosa, resaltando completamente del resto de casas alrededor. Eran obvios los gustos extravagantes del héroe, el cual los recibió sintiéndose satisfecho por las reconstrucciones que hizo, siendo esta la primera vez que hace tal trabajo. Después de dejar que admiraran su obra les pregunta qué fue lo que compraron, pues parecían no haber traído nada con ellos. Pero Tía estaba completamente emocionada, no pudiendo esperar para mostrar las compras al héroe y a Gonzo. El prota toma su pequeño bolso y saca una gran cantidad de alimento seco, como primera cosa importante para el viaje. Explica que Tía le comentó que planean moverse de la ciudad pronto, por lo que compró 2 raciones, una para que dure los próximos 3 meses y otra para todo un año. Tanto Gonzo como el héroe estaban atónitos por lo que veían, dejando de lado la utilidad de la compra. Gonzo, al ser el más expresivo, cuestionó cómo es posible que el prota haya sacado tal cantidad de artículos de una pequeña bolsa en su cintura. El prota, sonriendo, dice que se trata de una herramienta mágica que una vez encontró en una ruina. Explica que no sabe realmente cómo es que funciona, pero supone que al ser el primero en hacer contacto con el artículo, solo funciona cuando él lo toca. Si cualquier otro trata de hacer uso de él, simplemente funcionaría como una bolsa común y corriente. Esto dejó completamente sorprendidos al par, mientras que Tía lamentaba el hecho de que no podía meterse para ver cómo era por dentro. Curiosos le preguntaron por el espacio del que podía disponer, pero el prota, algo pensativo, dice que no lo sabe con exactitud, pero por lo menos está seguro que 2 o 3 almacenes sí puede almacenar. Claramente esto fue toda una mentira de parte del prota, pues en realidad se trataba de una de sus habilidades, que lo hacía capaz de almacenar cualquier objeto en una dimensión alterna del tamaño de un mundo completo. Simplemente crea un mini portal en la bolsa para hacer parecer que está sacando los artículos de dentro. La razón de esto es simple: en el mundo de aventureros siempre es más útil y preferible alguien con herramientas mágicas que alguien con habilidades tan escandalosas, y al demostrar que solo funciona con él se vuelve aún más indispensable para el equipo. Tía, orgullosa, se jacta de lo genial que es el prota, como si se tratara de ella misma la que hubiera hecho las compras y tuviera tal artefacto. El héroe, algo extrañado por la actitud de Tía, trató de no pensar más en el asunto, pues quería evitar el dolor de cabeza. Siguiendo con la lista de cosas vitales que compró, el prota saca una herramienta mágica que es capaz de producir agua. Esto recibió una mirada algo desconcertada del héroe y le preguntó a Tía si acaso no le explicó la dinámica que habían seguido hasta el momento. Tía asiente y le dice con algo de pesar que, si lo hizo, ya le había explicado a Ed que solo beben agua que ella misma produce gracias a su magia con los espíritus élficos. Pero aún así el prota insistió en comprar el artefacto por 50 monedas de plata, pareciéndole muy caro. Se llevó una sorpresa cuando el héroe, al escuchar el precio de 50 monedas de plata, afirmó que de hecho era un precio muy barato por el artefacto, ya que normalmente estos productos como mínimo cuestan 5 monedas de oro. Esto sorprendió a Tía. Pero aún así el héroe exigía una explicación acerca del por qué el prota insistió en comprar tal artefacto. El prota rápidamente dio a conocer su criterio, y dijo que con este artefacto, mientras tuvieran magia, siempre podrían tener agua sin importar el lugar en donde se encontraran. Ante esto, tanto Gonzo como el héroe e incluso Tía están confundidos, pues para ellos es lo mismo que siempre hacían al dejar que Tía invocara el agua con sus espíritus, pero ahí está el detalle al que quería llegar el prota. Les preguntó qué harían en caso de que Tía no pudiera usar su magia por cualquier razón, quizás una enfermedad o un estado de debilitación tras un ataque. El depender de una sola persona para una necesidad tan vital es un error. Ante esta revelación, tanto el héroe como Gonzo se dieron cuenta de su equivocación, pues el prota tenía razón,
y sobre todo conociendo lo descuidada que era tía, esta compra es totalmente conveniente. Ante estas palabras tía se sobresalta algo indignada, pero tampoco los contradice sonrojándose levemente. Después de todo esto, el héroe reconoce las habilidades y la competencia del prota. Tía asiente orgullosa declarando lo genial que es Ed. El héroe preguntándose por qué es tía la que asiente con orgullo por un elogio que no es para ella, simplemente la ignora y le da la bienvenida oficialmente al grupo del héroe al prota, el cual felizmente celebra tanto con Gonzo como con tía. Gonzo estaba entusiasmado por entrenar en el camino de los músculos al prota, prometiéndole que desarrollaría unos músculos increíbles, y mientras ellos celebraban el héroe notó que en la cintura del prota colgaba una espada. La tomó mientras la analizaba y algo irritado le reclama, no porque comprara una espada para él, de hecho, esperaba que la mayor parte del dinero la gastara en una buena espada, pero la espada que compró era totalmente algo barato que ni siquiera se ajustaba a él. Cuestionando sus intenciones, pues pareciera que no se toma las cosas en serio, pero el prota lo tranquiliza diciendo que en realidad esa espada es solo una improvisación en lo que llegaban a la siguiente ciudad. Esto llamó la atención del héroe. El prota siguió hablando diciendo que les tiene una sugerencia para practicar sus expediciones y aprender a luchar como equipo con él, además de que tendrían la posibilidad de encontrar un tesoro maravilloso. Ante estas palabras el héroe le indicó que lo escuchaba. El prota está satisfecho pues por fin puede hacer un cambio significativo en la historia. Después de todo él tiene medio año de conocimiento futuro, que puede usar a su favor para fortalecer al equipo al extremo. De esta forma el equipo se pone en marcha rumbo a la ciudad herrera y minera Toruntain. Mientras llegaban a la ciudad ubicada al pie de una cadena de montañas, podían apreciar la arquitectura única del lugar, con muchas casas con chimeneas expulsando humo. Tía estaba emocionada por el viaje preguntándose si todas las chimeneas eran herreros, pero el héroe rápidamente le revienta la burbuja de pensamiento al decir que es imposible, ya que en el lugar solo hay una mina que contiene solo plata. Por lo que sus productos principales son vajillas y cubiertos de plata. Tía emocionada se pregunta si acaso el tesoro valioso que les había mencionado Ed se trataba de un cuchillo milagroso que es capaz de hacer cualquier comida deliciosa. Ed niega esta idea, ciertamente increíble si lo fuera, pero teniendo que negar la imaginación salvaje de tía. Poco después llegaron a un lugar donde podían alojarse y el héroe le pide al prota que explique cuál se supone que es el plan. El prota, poniéndose un poco más serio, les dice que ha recibido información de una fuente confiable que le asegura que en esta mina de plata vive un gusano de roca. Esta revelación sorprende a todo el equipo. La razón de esta sorpresa es por lo que implica un gusano de roca en una mina, ya que estas criaturas enormes se alimentan de los minerales en el suelo, pero al hacerlo dejan grandes agujeros por los que pasa. Esto en una mina provocaría grandes accidentes de colapso. Ed recuerda que en su primera vez 3 meses a partir de ahora el lugar sufriría un deslizamiento de tierra enorme, provocando accidentes fatales que terminaría con el fallecimiento de muchas personas que residen en el lugar, poniendo a toda la ciudad de luto. Cuando llegaron fue demasiado tarde y no pudieron hacer nada al respecto, pero esta vez es diferente. En teoría tienen todavía 3 meses antes de aquel suceso trágico, por lo que tienen la oportunidad de cambiar las cosas. El héroe, al pensar en todas las implicaciones que esta noticia trae consigo, se tensa y le pregunta por qué no lo reportó directamente al país, ya que de ser cierto es motivo para que los caballeros se movilicen de inmediato. El prota solo puede poner una sonrisa de impotencia pues es una medida preventiva, realmente no tiene ninguna prueba de tal cosa por lo que no sería productivo informar al respecto, además de que como se trata de gusanos de roca comedores de plata es mejor exterminarlos con sus propias manos. Ante estas palabras el héroe rápidamente comprende lo que les había mencionado el prota, por lo que concluye que el tesoro al que se refería se trataba de nada más y nada menos que mitril. El prota asiente con una sonrisa ante las deducciones del héroe, mientras que por un costado tanto tía como Gonzo no comprendían de qué estaban hablando el par. Tía se acerca a Gonzo para preguntar al respecto, pero se da cuenta que están en la misma posición y no quiere interrumpir la conversación entre el héroe y el prota. El héroe le pregunta a tía si acaso sabe lo que es el mitril, a lo que tía contesta positivamente, pues se trata de un metal muy preciado, por su gran durabilidad además de su alta tasa de transferencia mágica, siendo capaz incluso de almacenar mucha energía mágica. Es un tesoro verdaderamente raro y valioso con el que se forjan las mejores herramientas mágicas y armas con encantamientos mágicos.
El héroe, al ver que Tía no estaba comprendiendo el contexto, le pidió a Ed que le explicara, a lo cual el prota con una pequeña gota de sudor accede, explicándole a Tía que la formación del mitril se debe a la plata que ha estado expuesta a magia durante mucho tiempo. En otras palabras, el mitril es plata mutada. Tía, ante estas pistas, intenta adivinar de qué se trataba el asunto, y después de unos cuantos intentos logró averiguar que la plata de la mina estuvo expuesta a la magia innata del gusano de roca, transfiriéndole su magia al mineral. El prota asiente ante esta afirmación, pero aún así es solo la mitad de la situación, por lo que motiva a Tía a pensar a máxima potencia para poder entender qué relación tiene el gusano de roca que van a cazar con este extraño mineral. Por lo que el prota le da un pequeño empujón dándole pistas puntuales, revelando la cadena de conexiones, ya que el gusano de roca está en una mina donde abunda la plata, significa que comió mucha plata. Esta plata ha estado expuesta a la magia de la criatura, por lo que la plata probablemente ha mutado y se ha convertido en mitril. Y acercándose esta vez más, el prota le susurra al oído de Tía que el lugar donde es más conveniente la acumulación de este mineral para su prolongada exposición es en el vientre de la misma. En otras palabras, el mitril que conseguirán no es otra cosa más que las heces no expulsadas del gusano de roca. Ante esta revelación, Tía solo se queda petrificada tratando de procesar que el tesoro que vinieron a recoger y por el cual estaba tan ansiosa se trataba de las heces de un gusano de roca. Por otro lado, el héroe sigue conversando con el prota, preguntándose qué harán una vez que subyuguen al gusano de roca. El prota, sonriendo, dice que por supuesto para el gran grupo del héroe lo indicado es que se forjen las armas más fuertes. Mientras que por un costado Tía lloraba al pensar en las heces que tendrán que recoger y por las que tendrán que luchar contra una gran criatura como lo es un gusano de roca. Al día siguiente todos los trabajadores mineros estaban saliendo de la mina, algunos despistados se preguntaban qué es lo que estaba pasando. Uno de ellos les responde que el héroe había notificado que ese día estaba prohibido entrar a la mina para quien sea. Como compensación se les pagará a todos el salario correspondiente, por lo que lo pueden considerar un día libre pagado. Pero aún así había cierta curiosidad acerca de qué es lo que el equipo del héroe podría estar haciendo en aquel lugar. Cambiando de escena, podemos ver al grupo bajando por la mina mientras estaban en busca de la lombriz de roca. Aunque Tía seguía inconforme con la idea, se preguntaba por qué no simplemente podrían comprar el material. Ed le respondió que es posible siempre que tuvieras cantidades ingestas de dinero para gastar. Ya que proporcional a su rareza, el mitril era muy caro, pero ignorando el precio, aún así el extraer el mineral del estómago del gusano de roca era 1000 veces mejor. Tía ante esto expresó un rostro de duda. El héroe explica que, gracias a los fuertes ácidos estomacales del gusano de roca, el mitril refinado se libraría de impurezas formando un mitril completamente puro. Eso es increíblemente valioso y como material era mucho mejor que el que pudieran conseguir comprándolo. Tía, pensando en tener que usar armas con un material fecal de una criatura, solo pudo poner una cara llena de tensión y, tal vez como una forma de sentirse acompañada en su dolor, le pregunta a Alexis si acaso él también usaría armas hechas a partir de las heces de un gusano. Para su decepción, el héroe rápidamente se niega, pues ya tenía en su poder su preciada espada sagrada, siendo la mejor arma para él, por lo que realmente no ocupa otra arma. Esto desanimó a Tía diciendo que no es justo, pero todos la ignoraron mientras seguían su camino en busca de la lombriz, sorprendiéndose de la tranquilidad del lugar, por lo que dedujeron que probablemente el gusano de roca no ha empezado a comer en puntos clave para la infraestructura de la mina. Mientras seguían bajando, el héroe pregunta si acaso van en la dirección correcta, a lo que el prota asiente sosteniendo la misma brújula que usó para encontrar a Tía antes de reencarnar. Su habilidad, que es capaz de encontrar lo que sea en el mundo que sea. Claro que les dijo que era un objeto mágico especial que le permitía encontrar el paradero de criaturas mágicas, ya que al igual que la bolsa era mejor presentar algunas de sus habilidades como objetos mágicos. Pronto llegaron a lo que parecía ser un callejón sin salida, pero el prota les afirma que estaban justo enfrente de la criatura que estaban buscando, lo que quiere decir que el gusano de roca se encontraba justo detrás de la pared que tenían enfrente. Gonzo, sintiendo que era su momento de brillar, comienza a reunir fuerza en sus músculos mientras se prepara para crear un camino para el equipo, pero el prota lo detiene diciendo que no es necesario hacer nada de eso. Acercándose con paso decidido a la pared, comienza a patear la superficie de la misma, sorprendiendo a todos. Tía al inicio pensó que el prota se lastimaría al intentar algo así,
Pero el prota le resta importancia a la preocupación de Tía asegurándole que estará bien, mientras continúa pateando varias veces el mismo lugar. Lo que el equipo no veía era que el prota estaba acumulando la fuerza de las patadas en sucesión gracias a una habilidad que le permitía liberar toda la fuerza acumulada de un solo golpe. Momentos después el prota libera toda la presión combinada de sus patadas en un poderoso movimiento, que provocó una sacudida en toda la mina, haciéndoles pensar al equipo que incluso se trataba de un pequeño temblor. El prota les advierte que se preparen porque gracias al temblor provocó que el gusano de roca se arrastrara hasta su ubicación, así que todos cambiaron sus rostros sorprendidos por una actitud seria completamente diferente de hace un momento, mientras se alineaban para comenzar la batalla. Al momento siguiente una boca gigante rodeada de afilados colmillos que podían despedazar las rocas a su paso destruye la pared que tenían al frente mientras se dirige hacia el equipo. Gonzo rápidamente fue capaz de sostener a la criatura de frente mientras el resto se posicionaba, con el prota y el héroe atacando los costados con sus espadas notando la resistente piel de la criatura, mientras que Tía rápidamente conjuraba un ataque poderoso de espíritus basados en el fuego. Una vez cargado el ataque, Tía libera el movimiento sobre el gusano de roca, el cual al sentir el impacto comienza a huir desesperadamente, tomando por sorpresa al equipo por la dirección en la que decidió huir siendo hacia arriba. Pero antes de que pudieran reaccionar el prota ya se había posicionado enfrente de la ruta de escape del gusano de roca, después de todo no dejaría ir ese tesoro andante, sin embargo, esta acción a ojos del equipo los tomó por sorpresa y se preocuparon por su bienestar, pero antes de poder hacer algo el prota ya había sido introducido dentro de la criatura. El prota momentos antes de ingresar al interior del gusano de roca había invocado una habilidad para fortalecer el ataque de su espada, y de esta manera ingresó al interior de la criatura para acabarla desde adentro. Afuera Tía quedó paralizada por la vista, horrorizada por lo que pudo pasarle a Ed, mientras que Gonzo notó cómo la criatura se detuvo abruptamente, para momentos después de un costado surgiera el prota de las entrañas del gusano de roca. El héroe y Gonzo simplemente sonríen con alivio al ver al prota sano y salvo, aunque quejándose por el olor de estar rodeado de los jugos gástricos y la sangre de la criatura, estaba completamente ileso. Pero la más afectada fue Tía, la cual sin importar el olor desagradable del prota se lanza directamente a sus brazos, totalmente preocupada y regañándolo por lo imprudente que fue lo que hizo. El prota trató de explicar que en realidad no se encontraba en ningún peligro, pero aún así recordó que incluso la primera vez que llegó al mundo Tía era igual, preocupándose de tal manera por él, así que con cierta satisfacción asiente calmándola, diciéndole que no quería ver el esfuerzo de sus compañeros desperdiciados por lo que hizo lo que creyó lo mejor en el momento que creyó el adecuado. Tía aceptó la explicación del prota calmándose visiblemente y dejando eso de lado, en las manos de Ed se puede ver cómo sostiene una esfera grande de mitril puro recién extirpado del interior del gusano de roca. Era tan grande y brillante que incluso Tía tuvo que reconocerlo a pesar de saber de dónde se obtuvo, incluso el héroe admitió que es la primera vez que incluso él veía un mineral de mitril tan grande. Esto sorprendió tanto a Gonzo como a Tía, pues Alexis además de héroe también es el príncipe heredero del reino, por lo que si ni siquiera él había visto algo así debe ser muy valioso. Con curiosidad le preguntaron cuánto costaría, el héroe haciendo cálculos aproximados estima que fácilmente se podría comprar un castillo con esto, pero realmente no era algo que tuviera un precio concreto. Es tan valioso que incluso si se quisiera forjar se necesitaría un herrero de primer nivel. Tanto Tía como Gonzo estaban impactados por el costo del mineral, pues nunca habían estado tan cerca de algo tan costoso, por lo que estaban ansiosos y nerviosos, pero el héroe los calma, preguntándole al prota si tenía pensado en qué hacer ahora con el mineral. El prota con una sonrisa algo tímida le dice que, si tiene una idea sobre en qué usarlo, confesando que en realidad también tiene un poco de confianza como herrero, dejando completamente con la boca abierta al siempre estoico héroe. Hasta aquí la segunda parte de este manga. Si les gustaría que continuara con la historia, agradecería enormemente que compartieran el video, dejen sus comentarios, den like y se suscriban. Hasta luego.